Mi nombre es Luna, y he estado casada con Lucas por 3 años. Antes de casarnos, vivíamos por nuestra cuenta, pero después de la boda nos mudamos con el padre de Lucas para estar más cerca de su trabajo. Seguí trabajando después de casarnos, pero tuve que dejar mi empleo porque el padre de Lucas empezó a mostrar señales de pérdida de memoria hace aproximadamente 1 año y medio, y su condición empeoró con el tiempo. Necesitaba que alguien lo cuidara. Al principio, consideramos llevarlo a un centro de atención, pero Lucas se opuso firmemente a la idea. Me pidió que yo me encargara de cuidar a su padre en casa, y acepté. Luna, no quiero enviarlo a un asilo. Intentemos cuidarlo nosotros mismos, me suplicó Lucas. Entendí sus sentimientos, pero era una gran responsabilidad. No estaba segura si su papá quería que yo fuera su principal cuidadora, así que le pedí a Lucas toda la ayuda posible. Nunca lo había visto tan desesperado, así que confié en que me apoyaría. Sin embargo, la realidad de cuidar a su papá resultó ser mucho más difícil de lo que imaginé. Su papá necesitaba ayuda con las tareas diarias, como caminar, ir al baño y bañarse. Aún podía moverse, pero con frecuencia tropezaba y se caía debido a su inestabilidad. Para hacer la casa más segura para él, decidimos renovarla, a pesar de nuestras deudas pendientes, reconociendo que su seguridad era prioridad. Inicialmente, Lucas estaba muy involucrado en el cuidado de su padre, pero con el tiempo, afirmó que su horario de trabajo era demasiado demandante. 1 año después, dejó de ayudar por completo y comenzó a pasar sus días libres fuera de casa. A medida que la salud de su papá empeoraba, requería más apoyo incluso para las tareas más simples, lo cual se volvió abrumador para mí manejar sola. Hablé con Lucas sobre la situación. Prometiste ayudar, pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Han pasado meses, le dije. Ya no puedo manejar esto sola. Tenemos que pensar seriamente en llevarlo a un centro de atención. Ya sé que acordamos mantenerlo en casa, continué, pero necesitamos cuidadores profesionales. Tu papá necesita más ayuda de la que yo puedo darle sola, especialmente con los baños. No soy lo suficientemente fuerte para hacerlo todo. Lucas no estuvo de acuerdo. Se molestó y se fue sin terminar la conversación. Noté que estaba cada vez más estresado por el dinero, pero yo no podía seguir manejando el cuidado de su papá por mi cuenta. Sin esperar la aprobación de Lucas, contraté asistencia profesional en el hogar. Su papá fue evaluado y necesitaba cuidados de alto nivel, así que contraté a una cuidadora para que viniera 5 días a la semana, 1 hora al día. También contratamos un seguro de cuidados a largo plazo, por lo que no me preocupaba el costo. Sin embargo, el primer día de la cuidadora, las cosas no salieron como lo planeé. Hola, soy Mera, tu cuidadora. A partir de ahora, estaré asistiendo a tu padre, se presentó. Mucho gusto, Mera, me alegra tenerte con nosotros, le respondí. Mera trabajó con mi suegro y me enseñó algunas técnicas útiles para su cuidado. Estaba segura de haber tomado la decisión correcta al contratarla, pero cuando Lucas llegó a casa y la vio, se enfureció. Nunca estuve de acuerdo con esto. ¿Qué está pasando?, exigió. Te dije que ya no podía manejar todo por mi cuenta. No tomé esta decisión sin avisarte, le expliqué. Lo siento, señorita, pero tendrá que irse hoy mismo, le dijo Lucas a la cuidadora. Intenté razonar con él, pero envió a Mera a casa sin siquiera escucharme. ¿Por qué contrataste a una cuidadora sin consultarme primero? Yo tomo las decisiones aquí. Eres una esposa terrible por hacer esto a mis espaldas. Eres capaz de manejar esto tú sola. No desperdicies dinero, especialmente cuando todavía estamos pagando el préstamo de las renovaciones. ¿Por qué no puedes entender? Te he estado diciendo durante meses que estoy abrumada. No has cumplido tu promesa de ayudar, y tuvimos que renovar por motivos de seguridad. Si tu papá se lastima, todo será más difícil, pero tú no sabrías eso, ya que no has estado involucrado en su cuidado desde hace más de 1 año, dije, frustrada. ¿Por qué sacas esto ahora? Ya no estás trabajando, así que es tu responsabilidad cuidarlo. ¿Quién crees que está pagando el préstamo?, respondió. No importaba cuánto intentara explicarle, Lucas se negaba a escuchar. Realmente creía que debía encargarme de todo por mi cuenta. Después de eso, solo hice que la cuidadora viniera cuando Lucas estaba trabajando. Hablar con Mera, no solo sobre el cuidado, sino también sobre mis problemas con Lucas, me ayudaba a sobrellevar la situación. Pasaron meses, y de repente, Lucas se ofreció a cuidar de su papá por un día. Has estado atrapada en casa por más de 1 año. Date un respiro y consiéntete. Yo me encargaré hoy, me dijo. Estaba sorprendida, pero acepté con gusto. Salí, me hice un corte de cabello que necesitaba desde hacía mucho tiempo y me relajé en una cafetería que solía frecuentar. Pero después de unas horas,
Empecé a sentirme intranquila por dejar a Lucas a cargo, así que decidí volver a casa temprano. Cuando llegué, la casa estaba inusualmente tranquila. Mi suegro dormía plácidamente. Suponiendo que Lucas también se había agotado y se había quedado dormido, fui a revisar el dormitorio, pero no estaba allí. En cambio, encontré un sobre en la mesa del comedor. Dentro había papeles de divorcio, ya llenos, junto con una carta. Las palabras me dejaron en shock. Aunque nos divorciemos, por favor, sigue cuidando a mi papá. Voy de vacaciones por una semana, así que asegúrate de presentar los papeles de divorcio. Cuando leí esas palabras, todo encajó. Su repentina oferta de cuidar a su papá era solo un engaño para sacarme de la casa y poder empacar para su viaje. El hecho de que ya hubiera redactado los papeles de divorcio fue un golpe devastador. Para colmo, esperaba que siguiera cuidando de su papá incluso después de separarnos. No podía entenderlo, así que lo llamé de inmediato. Cuando vi la carta, encontré los papeles de divorcio. ¿Qué está pasando? ¿Con quién te vas de viaje? Estoy en el aeropuerto a punto de abordar. Estoy ocupado y, honestamente, ya no me importa, no importa con quién esté, nos estamos divorciando, así que solo presenta los papeles antes de que regrese, eso es todo. Con eso, colgó abruptamente, y justo antes de que la llamada terminara, escuché una voz de mujer llamándolo por su nombre en el fondo. Se volvió obvio que no estaba solo, la persona con la que viajaba estaba justo ahí. Después de solo 3 años de matrimonio, ahora me enfrentaba a la realidad de que probablemente estaba teniendo una aventura. La idea de que pudiera haberme engañado mientras yo me ocupaba de su papá me llenó de arrepentimiento y las lágrimas empezaron a brotar. Luna, escuché la voz de mi suegro desde el otro cuarto. A pesar de que había estado luchando con la pérdida de memoria últimamente, hoy dijo mi nombre con claridad, preocupada por lo bien que Lucas había cuidado de él en mi ausencia. Corrí a su lado. Padre, ¿te sientes bien? ¿Estuvo todo bien mientras yo estaba fuera? Le pregunté, preocupada por su salud. Luna, ¿va a venir la cuidadora hoy? Preguntó, pareciendo sorprendentemente lucido. No, no vendrá hasta mañana por la mañana, respondí. ¿Podrías traerme papel y una pluma? Pidió. Dada su dificultad habitual para escribir, su solicitud fue sorprendente. Había escuchado que escribir podría ayudar con los síntomas de demencia, así que le llevé lo que pidió. Comenzó a escribir algo que no podía ver, y cuando terminó, lo selló en un sobre y me lo entregó. Por favor, dale esto a la cuidadora cuando venga mañana, dijo antes de quedarse dormido de nuevo. ¿Era esto parte de alguna rutina con Mera? Aunque tenía curiosidad sobre lo que había escrito, elegí no abrir la carta. Más tarde, cuando mi suegro se despertó, parecía haber olvidado todo el intercambio, dejándome preguntándome qué había sucedido realmente, reflexionando sobre todo, su nota, los papeles de divorcio y el comportamiento de Lucas. Nuevas sospechas comenzaron a surgir. ¿Había perdido las señales? Mi enfoque había estado completamente en el cuidado, dejándome ajena a lo que sucedía con mi esposo. Si realmente había estado engañándome, quería presentar el divorcio de inmediato, pero no podía simplemente abandonar a mi suegro, sin un trabajo. También me preocupaba cómo me mantendría después del divorcio. Llegó la mañana y todavía no había decidido qué hacer. Cuando Mera llegó, le entregué la carta de mi suegro. Después de leerla, se acercó a mí con una expresión seria. Estoy aquí para ti, Luna. Hemos construido un vínculo, y situaciones como estas son más comunes de lo que piensas. Te apoyaré en esto, dijo amablemente. ¿La carta menciona el divorcio? Pregunté, sintiéndome abrumada. Sí, el señor Henry se dio cuenta de que algo andaba mal y me pidió que interviniera. Escribió sobre sus deseos respecto a su patrimonio, pero hablaremos de eso más tarde, ya que tu esposo regresará pronto. Por ahora, necesitamos movernos rápido, dijo Mera. Luego organizó para que otra cuidadora se hiciera cargo temporalmente del cuidado del señor Henry y me llevó a un bufete de abogados. Mera, ¿por qué estamos aquí? Pregunté, confundida. Lo entenderás en un momento, respondió. Aún confundida, la seguí adentro. Gracias por venir hoy. Nos gustaría discutir una solicitud del señor Henry respecto a un regalo durante su vida, específicamente para ti, Luna, explicó el abogado mientras nos sentábamos. Me entregó un documento. Sí, está notariado. El señor Henry solicitó esto, preparado por Mera. Dice que desea darte $36,000 y su departamento durante su vida. Me quedé sin palabras. Mera elaboró. En el primer día de mis visitas a domicilio, el señor Henry mencionó su deseo de agradecerte, Luna, dado que no eres su hija legal. Quería asegurarse de que recibieras algo mientras aún estaba vivo. Abrumada por la emoción,
Me sentí profundamente agradecida. Necesito agradecérselo de inmediato. Pero Mera interrumpió, diciendo, antes de regresar, hay una última parada que debemos hacer. Después de completar un último encargo, regresamos a casa. Inmediatamente expresé mi más sincero agradecimiento a mi suegro, aunque él parecía ajeno a la situación. Continué diciéndole lo agradecida que estaba. Lamentablemente, solo 3 días después, falleció debido a complicaciones por su demencia que empeoraba. Intenté contactar a Lucas, quien todavía estaba de viaje, pero no contestó, posiblemente asumiendo que lo llamaba por el divorcio. No tenemos otra opción, dijo Mera, guiándome a través de los arreglos del funeral. Los familiares vinieron a presentar sus respetos, y la ausencia de Lucas, siendo el hijo biológico, se convirtió en un punto de crítica. 2 días después, Lucas regresó, completamente inconsciente de la muerte de su padre. Tomé un descanso para recargar energías después de ser cuidadora día tras día, pero mi esposo se apresuró a protestar, alegando lo mismo. No puedes mentir 2 veces, le respondí, aunque digas que estabas cuidando. No hay pruebas que respalden eso. Hice una pausa antes de dar el golpe final. Sé que fuiste de viaje con tu amante. Las cámaras de seguridad del aeropuerto los captaron a los dos actuando como una pareja, afirmé con certeza. Al escuchar eso, mi esposo se resignó a las miradas desaprobatorias de los familiares a nuestro alrededor. Unos días después de que las cosas se calmaron, pedí el divorcio. Me estaba preparando para mudarme al apartamento que mi suegro me había dejado cuando sonó el teléfono. Luna, ¿dónde estás? Acabo de enterarme de que tú eres la beneficiaria de su seguro de vida, no yo. Eso era lo único que se suponía que debía heredar. ¿Qué vas a hacer al respecto? Rugió. ¿Qué le dijiste a mi padre mientras lo cuidabas? Tú y esa cuidadora debieron haber planeado esto juntas, me acusó, elevando la voz. Fue decisión de tu padre, le expliqué con calma. Mera y yo solo hicimos lo que él pidió. Ahora que estamos divorciados, tú y tu amante pronto recibirán noticias de mi abogado, y asegúrate de pagar la compensación, le respondí, con voz firme. ¿Qué quieres decir con que estamos divorciados? Además, dado que obtuviste el seguro de vida de mi papá, considéralo tu dinero de consolación, así que no te debo nada, me respondió, mostrando su arrogancia a raudales. Parece que había olvidado que él mismo me dejó los papeles de divorcio antes de irse de viaje. Me sorprendió su total desprecio. Me diste esos papeles con una carta instruyéndome a que los presentara, ¿recuerdas? Y el seguro de vida es un regalo de tu padre, no algo que tú me diste, así que sí, todavía debes compensación, afirmé con firmeza. Mi esposo se quedó sin palabras, aturdido por mi respuesta. Al no ver salida, terminamos la llamada. Después, intentó llamarme varias veces más, pero siguiendo el consejo de Mera, cambié mi número. Incluso después de que mi suegro falleció, sigo viendo a Mera de vez en cuando. Ella hizo más por él y por mí de lo que jamás hizo mi propio esposo. Estoy profundamente agradecida con ella. Eventualmente, la verdad alcanzó a mi esposo y su amante. Su abogada me llamó. Lucas dijo que tú estabas manejando todo, aunque no conocía todos los detalles en ese momento. Lamento sinceramente haberme ido de viaje mientras el padre de Lucas estaba en tan mal estado de salud. Ya he pagado la compensación, y no planeo volver a ver a Lucas, confesó. Así fue como se desarrollaron las cosas. Media esperaba que se negaran a pagar, pero no lo hicieron. Todavía no puedo entender por qué alguien tan inteligente como ella se enamoró de mi esposo. Resulta que ella estaba en una buena situación financiera, mientras que mi esposo, tratando de seguir el ritmo, gastó casi todos sus ahorros. Escuché que incluso financió su lujoso viaje de su propio bolsillo. Si malgastó su dinero o no, ya no me importa. Estoy decidida a asegurarme de que me pague cada centavo, sin importar cuánto tiempo tome. Afortunadamente, la casa familiar sigue a nombre de mi suegro, así que no tendré problemas para encontrar un lugar donde vivir. Sin embargo, los pagos mensuales del préstamo que tomamos para el cuidado de ancianos, combinados con los pagos de compensación, serán una carga. Incluso con el dinero que le descuenten de su sueldo, apenas le quedará suficiente. Y dado que todos nuestros familiares son conscientes de la situación, no podrá recurrir a ellos para pedir ayuda. Espero que esto les sirva de lección. Me he mudado al apartamento que mi suegro me dejó, y lo tendré de por vida. Ahora las cosas son más cómodas. Estoy usando la herencia para estudiar cuidados. Con Mera guiándome, quiero convertirme en cuidadora como ella. Alguien que realmente ayude a las familias necesitadas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente atento.